Señor, en esta noche, por tener oportunidad, Señor, de iniciar tu palabra, bendito Padre Celestial, siempre. Es un privilegio, Padre, predicar tus escrituras, nos acercamos más a ti, te conocemos, Señor, y es un privilegio. Oramos en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero pedirles de favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. ¿Ya tiene Yola? ¿Qué Rosita? Ok. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que vosotros recibe, a mí me recibe; el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Un poco antes de esta cita, Jesús había enviado a sus discípulos, a sus 12 discípulos en la misión de los 12, y había orado por ellos y dándoles autoridad sobre toda enfermedad y dolencia y sobre todos los espíritus inmundos. Entonces había enviado a los 12, y se fueron pues con una actitud eh, de victoria de esperanza sobre las cosas que iban a ocurrir. Pero Jesús no solamente los envía a esto, sino que también les advierte que se preparen porque no solamente van a haber bendiciones, sino que también van a sufrir persecución y que también los iban a llevar algunos al concilio y otros a las sinagogas y que serían azotados y serían llevados delante de gobernadores y de reyes. O sea, no todo era miel sobre hojuelas, sino que les dice el Señor las cosas padres, pero también las cosas negativas que habían de suceder. Y también dice algo importante, dice que el Espíritu Santo hablaría por boca de ellos para testimonio a los gentiles. Entonces los prepara para un trabajo de misión. Ellos antes no habían salido a compartir, pero ahora iban de 12 en 12, van a misión a los 12, y pues se van ya con la información que Jesús les ha dado, con la orden directamente de él. Yo pues, supongo que serían pues preocupados por saber lo que estaban haciendo. El Señor no les estaba ocultando las cosas. Dijo, van a sufrir persecución, algunos serán azotados, algunos serán llevados como gobernadores y reyes, pero no se preocupen, porque Dios hablará, el Espíritu Santo hablará pronto de su boca para testimoniar a los gentiles. Y ahora les pido que por favor sigamos con Mateo versículo 11, o sea, capítulo 11, que sería luego lo siguiente. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la casa de los Hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que debe de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirles a Juan, a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una calle sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿O un hombre cubierto con vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en los casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque ese es el de aquel del que está escrito de aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, que compra y preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que debe de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. A pesar de que hemos leído esta escritura muchas veces, me supongo que no está de todo entendida. ¿O sí está de todo entendido? ¿No? ¿Tienen dudas? Dice yo la que no sabe todo. Si les pregunto qué dicen, ¿sí saben? No, sí hay dudas, pastor.
Sí, hay dudas, ¿verdad? Como que dicen, híjole, Sí, como que, ¿qué quiso decir con esto o aquello? Sin duda alguna que tendrán dudas. Es normal que ocurra esto. Pues bueno, para eso estamos aquí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes. Porque porque Herodes se había casado en forma ilegal con su cuñada. Y esto estaba prohibido por la propia ley. Juan el Bautista criticó a Herodes en público por su pecado y este lo llevó a la cárcel. Y ahí estuvo. Juan no estaba con Jesús, pues estaban separados el uno y el otro, compartiendo de diferentes formas en diferentes lugares, pero sí estaba informado de las cosas que Jesús estaba haciendo. Solo que la predicación que dijo Juan en un principio, por lo que fue, es que vendría un hacha que iba a acabar con el árbol. Dice, todo el árbol que no dé fruto será cortado y echado al infierno. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, Juan tenía una idea de que Jesús iba a venir. Si Juan era una persona que hablaba con dureza, con un juicio, se esperaría que Jesucristo fuera todavía mayor, porque eres el Mesías. Entonces, Juan pensaba que si él habló de una hacha, que él tuvo la visión de ver una hacha que le estaba pegando al árbol y se estaba tirando lo que estaba seco, lo que no era correcto. Dice, ¿cuánto más Jesús que está aquí, pues va a hacer cosas mayores? Sin embargo, lo que Juan escuchó no era eso. Había otras cosas ahí que estaban pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando en la predicación de Juan? Pues era todo lo contrario. ¿Por qué pasa esto? En muchas ocasiones tenemos una idea de algo, porque nos lo dijeron o lo vimos o lo interpretamos de cierta manera y creemos que eso está correcto, pero de repente las cosas cambian. Ya no fue lo que nos imaginábamos. O nos cuesta trabajo entender que lo que creímos no era como creímos. ¿No les ha pasado eso? Este, tenemos una idea de algunas circunstancias o de alguna accidente o de algo, como por ejemplo, la gente tenía una idea acerca de los ángeles. En la época de Jesucristo tenían una idea diferente de lo que son los ángeles. Y hay muchas personas al día de hoy tienen una interpretación diferente de lo que son los ángeles. Y vemos algunos que los adoran, la gelofonía, y les hablan y les piden, y ángel de la guarda en dulce compañía, no abandones de noche ni de día. Y entonces empieza a haber una serie de cosas porque la gente tiene una idea de ciertas circunstancias, porque le dijeron o porque lo inventaron, o simplemente el hecho de que la gente se haga un ídolo y luego crea que ese es su Dios. Imagínense qué terrible. Él mismo lo hizo y él mismo lo cree que es su Dios. Entonces, esa es una idea que la gente tiene y yo por supuesto que no porque lo cree o tenga fe, eso va a ser. No necesariamente va a ocurrir así. Tenemos la idea de que las cosas son de cierta forma, pero luego no lo son. Este, tenemos una idea, por ejemplo, de cuando nos casamos. ¿Se acordarán? Cuando estábamos solteros, pensábamos, ¿cómo va a ser tu matrimonio? ¿Cómo iba a ser ella? ¿O cómo iba a ser él? Y te imaginabas cosas, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo va a ser cuando me case? O sea, como que sería, y empiezas a alucinar creyendo que tu esposo va a ser una cosa o que tu esposa va a ser una cosa. ¿Te imaginas algunas ideas? ¿Tienes idea, o algunos sueños o anhelos? Pero luego cuando te casas, ¿qué creen? Es otra cosa diferente, ¿o no? ¿O no se quedan sorprendidos? Dicen, no, ¿qué pasó con tu matrimonio? No era nada de como yo me lo imaginaba. O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero de como yo pensaba que era, ni remotamente. O sea, algunos dirían, ¿para qué me casé? A lo mejor no me hubiera casado. Pero pues, son ideas que sí tienen, pero ¿por qué? Porque tienen una idea de una cosa, pero la realidad te dejó ver otra cosa diferente. Este, Pensamos que con la persona que nos casamos era de una forma, porque te imaginaste cuando la conociste, o a él o a ella, viste una parte de su cara o de su perfil, pero después la otra parte es la que no habías visto y es la que surge justamente en el matrimonio. Y cuando esto ocurre, no tiene nada que ver con lo que tú te imaginabas, porque por eso te casaste, porque tienes una idea de cómo era ella o él, y luego resultó ser otra persona diferente. O a veces preparamos una conferencia. A veces preparamos una conferencia y dices tú, esta conferencia va a ser una de gran bendición. Seguro que va a ser una bendición, te vas muy animado, vas a compartir, ahorita va a haber, ahorita, bueno, ahorita se va a abrir el cielo y va a haber
van a salir los ángeles y van a ver milagros por todas partes y vas a ser muy emocionado a compartir porque tienes una idea de esto. Y luego, ¿sabes qué es lo que pasa? Nada, nada, no pasa nada. Y te quedas, pero ¿cómo? No pasó nada. Dices, pero es que me preparé, le eché ganas, se preparé mi estudio. ¿Y qué pasó? Nada. Por el contrario, hay veces que tú preparas tu conferencia y la das y dices tú, pues no, mi conferencia seguramente estuvo bastante seca, bastante sin nada, pero resulta con que sirvió una gran bendición y pues no imaginamos una cosa diferente porque creímos una cosa distinta. Nuestra conferencia estuvo mal y de repente dices, no, la conferencia estuvo muy padre. ¿En serio? Sí, estuvo muy bien. Y tú, ni tú te la crees. Entonces, es una cosa lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que es la realidad. Juan el Bautista tenía una idea de cómo era Jesús, porque eso fue lo que él aprendió o lo que él entendió. Y él pensaba que Jesús haría trizas a los judíos y a los romanos, pero se encuentra con un Jesús sanador y predicador. Y entonces, estando en la cárcel, porque además Jesús estaba predicando y a él lo agarran y lo meten a la cárcel, y estando en la cárcel le informan qué es lo que hace Jesucristo. Dice, no, pues sana, libera, hace cosas. Y él dice, pero si se supone que el que yo estoy predicando es un hombre, el Mesías, que viene con la hacha en la mano y viene a destruir, ¿y qué creen? Que no está haciendo eso. Y entonces se queda perturbado, dice, pues manda a dos de sus discípulos y le dice, vayan con Jesús y pregúntale si este es el Mesías que estamos esperando, pues traeremos a otro. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver lo que yo creí o lo que yo incluso compartí contra lo que se está viendo. ¿Acaso está mal lo que yo estuve enseñando? No, no fue así. Por toda respuesta, Jesús le dice a los mensajeros, miren lo que está haciendo, miren y vean lo que está, vean cosas y díganle lo que vieron. Practíquenle lo que vieron, más que palabras, vean esto y practíquenselo a él. Entonces Jesús le predica, le muestra a la gente y se da cuenta que pues, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y la predicación que da son buenas nuevas de salvación. Contrario a lo que él esperaba que pasara. Él esperaba un juicio terrible contra los pecadores, pero no fue así, sino que había otra cosa diferente, sino que estaba viendo unas buenas nuevas acerca de lo que es el Evangelio. Sin duda alguna, el juicio que predicó Juan sí vendría, pero vendría más tarde. Vendría como consecuencia de que la gente, a pesar de que vio cosas, no creyó. A pesar de que sintió cosas, no se olvidó pronto de ellas. A pesar de que recibió bendiciones, se olvidó de ellas. Entonces, sí iba a haber un juicio, como mencionó Juan el Bautista, pero no iba a ser en el momento que él lo pensaba, vendría más tarde. El primero tiene que llegar el anuncio de la llegada del Mesías, y es ahí donde precisamente él hace su trabajo. Después de que se fueron los mensajeros, Juan les habló acerca del trabajo que había hecho Juan el Bautista. Dice, le dice, ningún otro profeta ha habido mayor que este. Jesús dijo que Juan había sido el mayor de todos ellos. Yo les preguntaría, ¿habrá sido Juan el Bautista mayor que todos los demás? Mayor que los cuatro más importantes, que serían pues Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas más importantes del Antiguo Testamento y que por supuesto hicieron, no son los únicos, fueron más, pero los más grandes, el más grande de todos ellos era Isaías. Y luego Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos cuatro profetas son los más grandes del Antiguo Testamento. Yo preguntaría a ustedes si piensan que Juan Bautista fue mayor que Isaías, o que Jeremías, o que Ezequiel. ¿Tú qué piensas, Rosita? Pues en cuanto a carácter, sí, pastor. Aparte, si lo estaba señalando así el Señor Jesucristo, que Él era el mayor, sí, porque también está Elías, pero me quedo pensando, porque le digo, la palabra que dice el Señor Jesús, pues es verdadera, y si lo está afirmando, me quedo con que sí. Pastora. Fue el más grande porque fue el heraldo del rey, fue el que preparó el camino para el Señor. Ok. ¿Yola? Coincido con mi pastora porque fue el que
el que lo bautizó y el que estuvo preparando el camino, como lo había profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Aún mayor que Elías o que Eliseo? Porque Pues habla de mayor. Cuando hablas de mayor, yo te preguntaría qué milagros hizo Juan el Bautista, a quién resucitó. Juan Bautista no hizo ningún milagro, Aún así, pero, aún así perdón, Jesucristo, que él fue mayor que los demás. pues es que si el Señor Jesús así lo manifiesta, el Señor no se equivoca. De acuerdo, pero ¿por qué dijo eso? A ver, Gina. Que no le podía abrir el audio. Lo que pasa que yo pienso lo mismo, ninguno de los demás profetas bautizó, solamente, yo me voy con esa idea, que el único que bautizó fue Juan el Bautista, ninguno de los otros profetas, tal vez por eso sea el principal, o no sé. Bueno, esa es mi idea, pastor, no sé. A ver, Vero. Ahorita Vero nos va a sacar del apuro. No, yo creo que los voy a hacer más bolas. Pues no sé si tenga algo que ver con que el ministerio del Señor Jesús, para ser confirmado, no sé si para eso se necesitaban testigos, porque entonces Juan el Bautista sería uno de ellos, ¿no? Aparte de Dios Padre y del Espíritu Santo. Ya lo hice más bolas, ya lo sabía. Ya se hicieron bolas, ¿verdad? Ya estamos más preocupados porque ahora entendemos qué fue lo que sucedió. Sin duda alguna, cuando yo también leí la Biblia y decía que Juan era mayor que los otros profetas, dices, ay, pero ¿en qué fue mayor? Si él no hizo tantas cosas como ni tanto tiempo, simplemente Isaías fue profeta de 4 diferentes reyes. 57 años de su vida fue de trabajo ministerial. Y dice la Biblia que Juan el Bautista fue mayor que Isaías. Dices, uy. Y si abrimos, si ponemos en la balanza acerca de los milagros que hizo Elías, Eliseo, contra los que hizo Juan el Bautista, dices, no veo dónde o cómo. Y además, las cosas que vivieron en tiempos tan delicados, en donde los profetas con mucha frecuencia los mataban o los encerraban en las fosas o en las cisternas, y ahí morían, o en las cárceles. Era un tiempo muy delicado y no se echaron para atrás, sino compartieron. Vemos a un Daniel en el foso de los leones, que también su vida se la pasó compartiendo a 4 diferentes gobernadores y su vida dedicada al ministerio, y bueno, es un ejemplo de fe y de todo, y es un enorme profeta también. Y sin embargo, dice la Biblia que Juan fue mayor que Daniel. Entonces tú, wow. Sí, yo, o sea, no voy a discutirle con Dios porque fue mayor, o sea, yo quiero saber por qué lo dijo. Eso me interesa mucho. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo que él era mayor que los demás? Bueno, vamos a empezar. Para empezar, la Biblia menciona acerca de Juan antes de que naciera. Estaba profetizado que sería uno. Y decían ahí, ¿no? Por hermano, la paludera, ya se lo barbamos, si la dejaré no. Y ya está hablando acerca de que iba a haber una persona que iba a abrir el camino del Señor y que iba a llevar a los justos a los pecadores al Señor para que tuvieran justicia. Estaba profetizado acerca de él. Y ninguno de los profetas vio antes a Jesús. Ninguno lo vio. Pero aquí vemos a alguien que sí lo vio. Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Y dice que él dio testimonio acerca de él y lo vio. Y además creyó en él a pesar de que él estuvo en la cárcel. No por eso perdió la fe, sino preguntó, Señor, ¿vendrá otro antes que después de ti? ¿O eres tú el que me va a venir con esa hacha que yo sabía que va a venir con un juicio? Porque yo no entiendo hasta dónde llega. Resulta con que, pues Malaquías habla acerca de él y habla del carácter de este gran profeta, que sería Juan el Bautista, y aunque él no hizo ningún milagro de nada, sí preparó el camino del Señor
y sí lo pudo ver, lo que Ruth decía, él pudo ver a Jesucristo, lo que ningún otro hizo, y eso lo hizo mayor que todos los demás. ¿Y por qué es mayor? Yo le cambiaría la palabra mayor por el de privilegio. ¿Por qué razón? Porque ningún otro antes lo había visto a Jesucristo, solo hasta Juan. Juan tuvo el privilegio de verlo, y esto lo hizo mayor que los demás. Todos escucharon de Juan, de Jesucristo, o bueno, escucharon de Dios, del Mesías que iba a venir, pero lo único que lo vio sí fue Juan. Entonces fue mayor, pero yo diría que más que mayor fue el privilegio. ¿Por qué? Porque fue privilegiado al tener la oportunidad de ver a Jesús y creer en él y no perder su confianza en él. Esto lo hizo un gran profeta, porque pues preparó el camino, y a pesar de las adversidades que pasó, todos los profetas anhelaban ver a Jesucristo. Todos los profetas que hubo, desde Moisés hasta Malaquías, todos anhelaban ver a Jesucristo o verlo, pero el único que tuvo el privilegio de verlo fue precisamente Juan. ¿Y eso por qué es importante para nuestras vidas? Porque cuando nosotros, porque además dice la Biblia también que a pesar de que Juan fue el más grande de los profetas, o el más privilegiado, para que podamos entenderlo un poquito más privilegiado, dice que los más pequeños en el reino de los cielos que creen, mayores serían que Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista era el mayor, pues todavía sería pequeño comparado con todos los demás que vieron y creyeron en él. Y aquí me está hablando de ti y de mí. Ya está hablando de los otros, de los que hemos visto a Jesucristo y hemos creído, y sé que somos todavía mucho más grandes que Juan el Bautista, porque le hemos creído y lo hemos visto porque hemos escuchado las cosas que hizo. Nos tenemos una idea bien clara de cómo fue Jesucristo. No tenía 4 pies, tenía 2 pies, tenía 2 manos, no 5 manos. O sea, vemos a un Jesucristo que hizo cosas, y lo que él hizo nos deja ver cómo él era, y el hecho de haber visto a Jesús nos hace más altos que todos los demás. Ahora, aquí viene la parte interesante. Todos hemos visto a Jesucristo. ¿Por qué lo hemos visto? Porque Dios se nos ha manifestado de diferentes formas. Cuando tuviste ese accidente, Dios te ayudó. Cuando tuviste ese apuro de salud, Él te ayudó. Cuando tuviste ese problema económico, Él estuvo ahí presente. Cuando tuviste esos ataques de violencia, Él estuvo presente. O sea, entre las diferentes circunstancias que hemos padecido, Dios se nos ha presentado. Lo que no le pasó a la gente del Antiguo Testamento, sino ahora a nosotros, a Cristo Jesús, cuando hemos tenido experiencias tremendas y nos saca adelante, hemos visto a Jesucristo. Lo hemos visto. Todos tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo recuerdo cuando Gina nos platicaba que iba a Cuautla, y después de un día sin ventas, decían, por favor, ora, y se pone a orar, y ¡pum!, empezaban las ventas. Esto habla de que vio a Jesucristo, y Dios respaldó lo que hacía. ¿Por qué? Porque ella confiaba en el Señor, o confió en el Señor, y en ese momento empezaron a venir bendiciones. Entonces, esto hace la diferencia y nos hace mayores aún a Juan el Bautista. O sea, él dijo, Juan el Bautista es mayor que todos los demás, porque vio a Jesucristo. Pues nosotros somos todavía mayores que eso, porque dice la Biblia que los que le creen en él, mayores iban a ser que Juan, por cuanto le habían creído en él. Dice, ¿o qué saliste a saber? Habla del versículo 8. Un hombre cubierto de vestiduras blancas, y aquí que los que llevan vestiduras blancas delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a saber? ¿A un profeta? Si os digo, y más que un profeta, porque este es del que está escrito, hablamos de que ya estaba mencionado por varios profetas cómo iba a ser, y aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Oh, esto es impresionante. Dice que los que están en el reino de los cielos mayores están todavía que Juan el Bautista. Nosotros no tenemos que batallar por estar siendo perseguidos o estar pasando en cárceles como le pasó a Juan, pero aún así, si nos pasara, nuestra fe nos va a sacar adelante. Cuando Dios envió a sus discípulos, a los 12, los preparó para lo bueno, pero también para lo malo. Yo les tengo que decir a ustedes que nosotros tenemos esa parte de bendición porque hemos visto, y yo puedo hablar, estaba pensando en la tarde acerca de Yola. ¿Por qué? Pues porque Yola tuvo la experiencia de estar con su papá
en los últimos días de su vida y se fue para León para estar con él, pasar muchas cosas y nos hablábamos cada semana para ver cómo iba su vida y cómo estaban las cosas. ¿Sí te acuerdas, Yola? ¿Sí se acuerda? Sí, por supuesto, pastor, ¿cómo olvidarlo? Y No a hay pesar, manera de olvidar. y a pesar de esas experiencias, unas padres, pero otras muy duras, ahí estaba ella y no dejó de estar buscando a Dios y respaldándose para mantener su fe en medio de dificultades. Fue hacer una obra de Dios, pero no fue fácil. Le costó muchísimo trabajo y muchísima oposición, aún en su papá, porque su papá ya estaba un poco mal y entonces ya también ya tenía unas actitudes un poquito extrañas, porque a veces así la gente que está enferma se comporta. Pero ¿qué ocurrió? Que Dios la sacó adelante y yo puedo decir que yo la vio a Dios ahí en medio de esa dificultad. También lo vio cuando Dios sacó a su hijo de donde estaba. Claro que lo ha visto y puedo hablar de cada uno de ustedes cómo Dios los ha sacado adelante. Puedo hablar de Vero cuando la conocí por primera vez, que estaba separada de Mario y las cosas que vivían y cómo Dios hizo una obra de pues de restauración en sus vidas. Por supuesto que sí, puedo hablar de Rosita, puedo hablar de cada uno, porque cada uno de nosotros Dios nos ha dado el privilegio de haberlo visto. Y entonces resulta como que todos los profetas hicieron una labor extraordinaria, pero el único que lo vio fue Juan el Bautista. Entonces, por él de haberlo visto y haberse mantenido creyendo, y a pesar de las dificultades que pasó, como el haber sido llevado a la cárcel y después decapitado, y no perdió su fe. Nosotros dice la Biblia que mayores serían los que creen dice la Biblia, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Estas palabras son impresionantes porque nos incluye a nosotros. Tener que haberlo visto, por supuesto, y esto te cambia la vida. Ya no es solamente lo que escuchaste o lo que estaba escrito, sino porque ahora lo viste. Y lo viste porque se te presentó en tus circunstancias, en dificultades que tenías, ahí apareció el Señor. Ahí aparece y también te comento porque me dan tipos de violencia también. O sea, estamos en los últimos tiempos, se espera que ya Cristo venga pronto. O sea, algunos pronostican que ya falta bien poquito, por las circunstancias que se están viviendo, pero esto no va a venir si no primero viene la violencia, si no viene primero un algo fuerte de parte del mundo en contra de los cristianos, y Dios te prepara, como preparó a los discípulos, y se vas a tener bendición, pero también vas a tener persecución, también te van a llevar a las cárceles, también vas a ser azotado. No te puso Dios en una burbuja o en una pecera que nadie te toque, no, te puso en medio de algo, y vas a andar entre lobos y entre serpientes y vas a andar y moverte. Yo te voy a enseñar, pero no vas a tener que sufrir violencia, porque solamente así es como puedes ver a Dios. A veces nos parece increíble que tengamos que pasar por estas cosas para poder ver a Dios, pero así es como se maneja. La gente que no tiene experiencias en Dios no ha nacido de nuevo. Solamente los que hemos padecido experiencias tan tremendas podemos decir que hemos nacido de nuevo y porque hemos visto a Dios. No creímos y se acabó, no. Hemos visto a Dios. Esto es maravilloso. Así que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, aprendan de esta lección. Pero ¿cuál es la lección que nos enseña esto? Que si Juan el Bautista fue el mayor, tú, hermano, eres mayor que Juan el Bautista. Wow, por supuesto, es un privilegio, eres doblemente privilegiado porque has visto al Señor ya no por palabras, sino físicamente se te ha manifestado en diferentes circunstancias a través de tu vida, y no una vez, sino más de una vez, una y otra y otra y otra y otra, para mostrarte que Él no te ha dejado, que estás todavía bajo su cobertura, que estás bajo su guianza, bajo su protección, y aunque las cosas que se escuchan son terribles, Él te dice que Él no te va a dejar. Vas a pasar por cosas, es necesario que pasemos por cosas. Habrá que ser, algunos tendrán que ser azotados, algunos van a tener que ser expulsados, algunos van a tener que ser perseguidos, pero a pesar de esto, nuestra fe no tiene que de moverse porque hemos creído en el Señor. Amén. Qué terrible para los que han visto a Dios y se han olvidado de Él. Eso es lo que ya no tiene nombre. Eso sale de... No es posible que aquellos que vieron a Dios y conocieron a Dios y a pesar de eso se alejaron del Señor y perdieron el rumbo, no tienen esperanza. Eso es un juicio también. Pero
los que nos estamos en la iglesia, agarrándonos hasta con las uñas para estar ahí movidos, buscando al Señor, nos damos cuenta que dice la Biblia que somos muy privilegiados. Y aún así dice el Señor que somos mayor que Juan el Bautista. Impresionante. Dios les bendiga. Pasen buena noche.